Buenas tardes tengan todos, Dios les bendiga. Por acá estamos nuevamente con una clase más de la Academia de Líderes. Hoy estamos iniciando la Academia de Líderes con la clase número 1, la cual tiene por título Comunión con Dios y fruto del Espíritu Santo. Quiero que entienda primeramente que todo, te voy a explicar lo que es la diferencia entre comunión e intimidad. La comunión es algo que tú haces cuando te comunicas con muchas personas, te relacionas con muchas personas, te comunicas dentro del entorno de la iglesia con muchos miembros. Y la intimidad es lo que tú haces en el secreto con tu esposo, con Dios, con tu pareja. Ejemplo, si yo voy a comunicarme, voy a tener comunión con Dios, puedo ir a la congregación, puedo ayunar con mis hermanos, compartir una palabra, hacer un estudio bíblico. Pero cuando tengo intimidad con Dios, es solamente Él y yo, solamente Dios y mi persona. Amén. En este momento te voy a explicar cuáles son una de las cosas que te permiten tener comunión con Dios. Punto número 1, vamos a hablar de lo que es la limona y la ofrenda. La limona y ofrenda. Mira lo que dice la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, que ya os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Como puedes ver en esta palabra, una de las cosas que Dios nos enseña es que cuando nosotros demos una limosna o ofrendemos algo, es decir, regalemos algo, no lo hagamos públicamente, no lo divulguemos públicamente, démoslo a la persona y que solamente la persona, Dios y tú sepan lo que tú hiciste, lo que tú diste. Porque cuando tú lo haces en público, ya esa ofrenda, esa limona delante de Dios no tiene valor, porque lo hiciste para exaltarte a ti mismo, para vanagloriarte, para decir como que yo lo di, para decir como que yo cumplí con esto. No, nosotros a la hora de dar una ofrenda o una limona debemos entender que es algo íntimo, es algo, un secreto que tenemos con el Padre y con la persona que nosotros lo damos. Por eso la palabra dice que cuando nosotros demos limosna, sea en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, Dios te va a recompensar cuando tú haces ese tipo de cosas en el secreto. Amén. Ahora podemos ver, esa es una de las cosas cuando nosotros tenemos comunión con Dios. Ahora te voy a mostrar otra cosa, lo que es la oración. Tenemos la oración. La oración es parte de tener comunión con Dios, pero también hay una oración que es íntima. ¿Qué es una oración en comunión? Es una oración cuando oramos en público, oramos por los hermanos, nos reunimos en la iglesia, dentro de la congregación, a orar por las peticiones que quizás la iglesia necesita, que si por los instrumentos, que si por los enfermos, que si por las almas, que si por una actividad especial. Eso es orar en comunión. Pero orar en intimidad es cuando nosotros entramos a nuestro lugar secreto, es decir, tu aposento, el sitio donde tú te entras en la presencia con el Padre y comienza a revelarle, a declararle todo lo que tú sientes, ya sea tristeza, ya sea cansancio, ya sea desánimo, ya sea si pecaste, ya sea si heriste una persona, ya sea si lastimaste una persona. Pero en ese lugar íntimo es donde nosotros confesamos nuestros pecados y nuestras cosas a nuestro Padre Celestial. Es donde nosotros hacemos nuestras peticiones en el secreto, y nadie, absolutamente nadie sabe lo que estás pidiendo. Entonces cuando tú lo recibes, tú sabes que Dios fue quien lo hizo. Amén. Ahora mira cómo dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 5. Mira lo que dice: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser visto
de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué tipo de personas son estas? Estos son tipos de personas que nunca oran, sino simplemente puede que vean una persona y comienzan a orar de mentira para decir que están orando, o también pueden hacer que esa persona oren como que, Señor, yo necesito esto, Señor, para que la persona lo escuche y que la persona pueda sentir lástima de esa persona y le pueda dar lo que ellos están pidiendo. Pero a la diferencia del libro de Mateo capítulo 6 versículo 6, dice la palabra de Dios, dice: mas tú, escucha, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Como te explicaba, cuando tú oras en el secreto, tú le demandas a Dios y le haces peticiones a Dios que solo tú y Él la conoces. Entonces, cuando tú recibes esa respuesta, tú sabes que fue Dios. Por eso es que Dios te dice que lo que tú pediste en el secreto, Él te va a recompensar en público. Hay personas que te dicen: hermano, Naguara, yo tanto que quiero eso y no lo he podido obtener. Pero ellos no saben lo que tú oraste en el secreto para poder recibir lo que Dios te ha entregado en público. Porque si es lo que Dios nos enseña, que el que se humilla en su presencia, Él lo va a exaltar en público. Amén. Ahora vemos otra parte que está ahí mismo en el libro de Mateo capítulo 6, 7 y 8, y dice: y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros se lo pidáis. Hay personas que se pegan todos los días y repiten lo mismo: Padre, en el nombre de Jesús, cuida a mi esposa, cuida a mi familia, y repite y repite y repite lo mismo, y piensa que esa oración es escuchada. Hay oraciones que Dios la escucha pero no la responde. Es decir, nosotros necesitamos entrar en la presencia de Dios, dejarnos dirigir por Dios, y Él mismo nos va a hacer sentir por qué vamos a orar. Él mismo nos va a hacer entender cuál es la necesidad de orar que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hay personas que se preocupan más en pedir, en pedir, en pedir, en pedir y en pedir, y no se preocupa en orar por lo que Dios le está mandando. La Biblia dice: pedí y no sabréis pedir, porque pedí para los deleites de la carne. Y aquí Dios está diciendo que Él sabe de que nosotros tenemos necesidad antes de pedirle. Es decir, nosotros debemos preocupar por pedir y orar por los demás e interceder por los demás, y tú vas a ver cómo Dios va a responder lo que tú necesitas. Amén. Cuando tú te encargas de hacerlo de Dios, Dios se encarga de lo tuyo. Ahora, ahí podemos ver que estas cosas nos permiten tener comunión y intimidad con Dios, lo que es la ofrenda, lo que es el ayuno y lo que es la oración. Amén. Ahora vamos a entrar en el área del ayuno, lo que es la comunión e intimidad en el ayuno. Ejemplo, el ayuno, dice el libro de Mateo capítulo 6 versículo 16, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digan que ya tienen su recompensa. Esas son las personas que se ponen: tengo hambre, me arde el estómago, ya no aguanto. Y hermano, ¿y por qué decir? Lo que pasa es que tengo 2 días de ayuno. Es que estoy en ayuno, estoy ayunando. Ya ahí perdiste el ayuno, porque el ayuno es una intimidad y con Dios. El ayuno se puede hacer de 2 maneras: en comunión e intimidad. En comunión es cuando tú lo haces por un propósito, y ya aquellas personas que por lo menos trabajan, aquellas personas que tienen su día personal, día a día, obrando o se relacionan con personas, ellos pueden hacer su ayuno, tienen su comunión con Dios, le ayuda a mantener el espíritu activo, le ayuda a vivir en el espíritu y no en la carne, y esa persona está teniendo una comunión
con Dios. Pero también tenemos el ayuno íntimo. ¿Cómo es un ayuno íntimo? Cuando yo ayuno, nadie sabe, estoy encerrado, me alejo de las personas, ya sea en una montaña, ya sea en un cuarto, ya sea en un bosque, ya sea en un parque, en donde sea, pero que sea íntimo, solamente tú y Dios. Entonces, nosotros debemos ayunar con entendimiento, no podemos ayunar por ayunar. Hay personas que ayunan por ayunar y lo que simplemente están pasando es hambre, porque le dicen a todo el mundo que están ayunando, ya todo el mundo sabe que está ayunando, ponen la cara como que para que la gente vea que anda en ayuno. No, el ayuno tú tienes que estar igual como tú saliste, como tú entraste, así debe ser una misma presencia. Por eso Dios aquí dice en el 17, en el capítulo 6, versículo 17, dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que me sorprende de esta palabra es que Dios dice: unge tu cabeza. ¿Con qué se unge la cabeza del hombre o de la mujer? Con aceite. Úngete con aceite, que el aceite representa la unción del Espíritu Santo y Él te va a fortalecer. También dice: lava tu rostro, es decir, que tu cara resplandezca, que tu cara se vea la gracia de Dios. Cuando tú ayunas, en tu rostro se tiene que ver la gracia de Dios, te tiene que ver que lo haces con gozo, que lo haces con alegría, que estás motivado en ese ayuno que estás haciendo, pero lo estás haciendo en secreto. No es que usted vaya a una y va a andar, no. Usted tiene que demostrar que está lleno del Espíritu Santo, que de verdad Él está dentro de usted, y que ese ayuno que usted está haciendo, usted va a recibir una respuesta de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo. Amén. Dios. Ahora, ya tenemos lo que es comunión e intimidad con Dios. Ahora vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué los frutos del Espíritu Santo tienen que estar relacionados con la comunión y la intimidad con Dios? ¿Por qué? Porque hay personas que no entienden que si el fruto del Espíritu Santo, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros oramos o cuando nosotros ofrendamos, no es válido si no tenemos los frutos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque usted no puede ayunar ni con ira, ni con contienda, ni con rabia, ni con malicia, ni con idolatría, ni con hechicería, ni con maledicencia. Usted no puede orar sintiendo todas esas cosas. Usted necesita ser libre y ser guiado por el Espíritu Santo y ser lleno de los frutos del Espíritu Santo. Ahora veamos lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Mira lo que dice: digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una de las cosas para nosotros poder andar en el Espíritu, ¿cuál es? Orando, ayunando, velando, congregándonos y haciendo todas las cosas que vengan y provengan de Dios relacionadas con el ministerio. Pero cuando dice y no satisfagáis los deseos de la carne, Dios te está hablando que el deseo de la carne es lo opuesto a lo que nosotros necesitamos hacer para poder tener una buena comunión y una buena intimidad con el Espíritu Santo. Ahora veamos lo que dice así en el 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Amén. Ahora, veamos aquí Dios habla de que hay como una batalla, hay una lucha. El espíritu y la carne se oponen entre sí. Es decir, de repente tú quieres ir a la iglesia el domingo y tú dices el sábado en la noche, tú dices: mañana voy para la iglesia, mañana voy a recibir, mañana no me pierdo el servicio, ¿verdad? Pero entonces llega el día domingo y de repente no dormiste bien, te sientes cansado, hoy no voy para la iglesia. Está dándole ¿qué? Le está dando más fuerza que a la carne. Pero cuando el Espíritu Santo quiere, cuando Él te llama, cuando tú de verdad le das fuerza a lo espiritual, a tu espíritu hace que la carne se sujete a ella. No podemos dejar que la carne
haga que el espíritu se sujete, sino al revés. El espíritu debe hacer que la carne se sujete a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. El deseo de Dios es que nosotros seamos seres espirituales, no seres carnales. El ser carnal hace las cosas de la carne. El ser espiritual hace las cosas de Dios. Lo que venimos hablando, oramos, ayunamos, nos congregamos, ofrendamos, damos limosna, porque esa es la verdadera comunión e intimidad con Dios. Ahora veamos, y sigo leyendo. En el versículo 19 del libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiesta son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como usted puede ver, la carne lo lleva a hacer cada una de estas que le mencioné anteriormente. Para no extenderme tanto, me gustaría explicársela una por una, pero ahí, si usted quiere ser un ser espiritual, cuando usted esté viendo este video, cuando usted esté en su casa, póngase a investigar qué significa cada una de estas. Y si usted tiene alguna de estas, le invito a que renuncie de ese pecado, de esa obra de la carne, para que usted pueda entrar al cielo, para que usted pueda entrar al reino de Dios. No lo estoy diciendo yo, la Biblia lo dice claramente, que Dios lo ha dicho anteriormente, que los que practiquen tales cosas no heredan el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo debemos vivir nosotros? La pregunta es, ¿cómo debemos ser nosotros? Pastor, yo no puedo desprenderme de ninguna de estas. Sí puede. Dios te da la fortaleza, Dios te ayuda, y hay algo que tú tienes que poner de tu parte, que es un fruto del Espíritu Santo. Ya vamos a entrar a hablar de los frutos, pero ese fruto es la templaza. ¿Y qué templaza? Te preguntarás tú. El dominio propio. Veamos lo que dice el versículo 22 y 23, 24 y 25 de lo que venimos leyendo de Gálatas. Dice: mas el fruto del Espíritu, escucha, más el fruto del Espíritu, es decir, más el que vive en el Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templaza. Contra tales cosas no hay ley. Voy a hacer una pausa aquí. Ahora veamos. Punto número 1. Para vivir en el Espíritu tenemos que tener amor. Si tú no haces las cosas con amor, nunca vas a lograr nada. ¿Por qué? Porque eres un ser carnal. El amor te permite ser un ser espiritual. Gozo, tengo que hacerlo con gozo. No lo puedo hacer obligado, no lo puedo hacer con amargura, no puedo hacer las cosas con rabia, ni con gritería, ni con malicia, porque esas son obras de la carne. Necesitamos ser seres espirituales. Paz, tenemos que tener paz. Nada nos puede robar la paz. Tener esa tranquilidad, esa paciencia, que dice después el fruto siguiente: paciencia. Sé benigno. Benigno es una persona tranquila, una persona que no se mete con nadie. Y la bondad es una persona que ayuda, está atenta, es detallista, es atento, está ahí, está pendiente de lo que se necesita. Amén. Y la fe es algo muy importante, porque si nosotros no hacemos las cosas con fe, nuestra fe sin obra es muerta. Necesitamos mostrar nuestras obras con fe. Amén. Y la mansedumbre, ser manso, es una persona que está tranquila, una persona que aunque le digan lo que le diga, aunque la maltrate, aunque la rechace, aunque la condene, aunque la vituperen, aunque lo juzguen, aunque lo critiquen, aunque los blasfemen, le digan grosería, todo eso le pasó a Jesús. Pero Jesús tuvo que mansedumbre. Él estuvo manso, él nunca reaccionó de otra forma. Pero para poder
ser manso, necesitamos tener el último fruto, que es la templaza, que te había dicho, es tener ¿qué? Dominio propio. El dominio propio te va a ayudar a ti a soportar toda obra de la carne. El dominio propio te ayuda a ti a que el espíritu crezca más en ti y que las carnes se sujete al espíritu. ¿Por qué? Porque cuando vayas a manifestar una obra de la carne, la templaza, que es el dominio propio, te dice: epa, detente, no vayas a hacer eso, porque vas a contristar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Efesios 4, capítulo 30, el 31, el 32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de tu redención. Quítese de vosotros toda malicia, maledicencia, gritería, ira y contienda. Sean misericordiosos unos con otros, amándonos como Cristo nos amó a nosotros primero. Amén. Entonces, en el 24 dice: porque los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Es decir, no hacemos lo que la carne quiere, sino la crucificamos como debe ser. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Si yo soy un ser espiritual y Dios me ha llevado a una dimensión y me ha llevado a niveles grandes, no me robe la gloria, no sea vanaglorioso, sea un hombre espiritual, hago lo del Espíritu y sacrifico la carne, mato la carne para que el Espíritu cada día crezca en mí más y pueda fluir más dentro de mi vida. Amén. Un hombre que el hombre que crucificó la carne grandemente y tal cual como fue Jesucristo, lo latiguearon, lo maltrataron, lo traspasaron con clavos, le pusieron corona después, y tantas cosas que tuvo que resistir el cuerpo de Jesús, que derramó toda su sangre por ti, por mí, para darnos vida y para darnos salvación. Por eso en esta noche yo quiero decirte que comienza a tener tu comunión, comienza a tener tu intimidad y comienza a vivir bajo los frutos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para que seas un ser espiritual y que Dios pueda recompensarte en público, como lo dice en su palabra. Tú ahí que me estás viendo, voy a orar por ti. Levanta tus manos si tienes fe, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias por esta primera clase de la Academia de Líderes, Padre. Bendecimos tu nombre, que es muy grande y poderoso, Padre. En este momento, Padre, te pido, Señor, que puedas tú permitirle a cada uno de mis hermanos a entender lo que es la comunión, lo que es el fruto del Espíritu Santo y lo que es la intimidad contigo, Padre. Guárdalos, bendícelos, instalos cada día más a buscar tu presencia, papá. Declaro una semana llena de bendiciones. Nos vemos la próxima clase. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.